Esto es Diálogos desde la Frontera, del Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño. Bienvenidos. Recientemente hubo elecciones en Estados Unidos y contra todo pronóstico ha ganado Donald Trump, del Partido Republicano, después de 2 periodos continuos del Partido Demócrata en el poder, y el próximo enero tomará posesión como presidente de los Estados Unidos. Las consecuencias de esto están por venir. Lo que podemos hacer ahora es analizar los posibles escenarios para México como país, pero también y muy particularmente de lo que pudiera suceder en la frontera norte. Y de eso hablaremos el día de hoy, los impactos de las elecciones en Estados Unidos. Estarán en el estudio los doctores Noé Aarón Fuentes y Eduardo Mendoza. Ellos son profesores e investigadores del Colegio de la Frontera Norte. Los invito a que me acompañen. Qué bueno que nos acompaña el día de hoy en Diálogos desde la Frontera. Hoy hablaremos de los impactos de las elecciones en Estados Unidos con 2 especialistas investigadores del Colegio de la Frontera Norte. Doctor Noé Aarón Fuentes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación a discutir este importante tema de las elecciones de 2016 de Estados Unidos. Gracias, Noé. Y también al doctor Eduardo Mendoza, gracias. Gracias por la invitación. Vamos entrando en el tema, Noé. ¿Cuáles son, a grosso modo, los impactos a nivel nacional? Bueno, lo primero que tenemos que discutir un poquito antes de ver los impactos es ver las propuestas de política, de campaña, que hizo el presidente electo Donald Trump. Él habló de 3 temas que son importantes para el concierto de México. Primero habló de construir una barda, que entre otras cosas significa cuestiones de política migratoria, renegociar el Tratado de Libre Comercio, que es una cuestión de discutir otra vez el comercio exterior entre ambos países. Y tercero, hay un tema interno que es el cambio de política económica en Estados Unidos para generar crecimiento económico y prosperidad. Y esos son, digamos, propuestas de política que tienen impactos para México. Estos impactos los podemos ver en 2 dimensiones, a nivel territorial y a nivel temporal. El problema de que el país no es un agente homogéneo. Hay regiones que estamos más abiertas al comercio exterior y vamos a tener mayor impacto. Y por otro lado hay, digamos, impactos de corto plazo y de largo plazo. Entonces podemos empezar a discutir un poquito el concepto de la dimensión territorial. A nivel territorial, Donald Trump ha expresado su interés por cambiar el Tratado de Libre Comercio y construir la barda. Son 2 cuestiones que tienen impacto directo sobre la frontera norte, por cuestiones muy claras. En primer lugar, en la frontera norte, la concentración de la industria de exportación. Más del 60% de las empresas del sector manufacturero son relacionadas con la industria maquiladora. Y estas serían empresas que serían afectadas por, digamos, el concepto de renegociación del Tratado de Libre Comercio. En segundo lugar, más del 70% del empleo en el sector manufacturero es generado por estas plantas maquiladoras. Entonces tendría efectos importantes sobre la estabilidad del empleo. Y finalmente, aquí es digamos, donde se da el flujo de migración sur a norte. Entonces todo esto tendría un grave impacto para la frontera porque aquí concentramos a las plantas maquiladoras, tenemos el empleo en la industria maquiladora y estarían las deportaciones. Eduardo, ¿qué agregarías a esto? Sí, pues mira, en general estoy de acuerdo con lo que plantea Noé. Sabemos que el que Trump haya ganado las elecciones en Estados Unidos representa que llega al poder en Estados Unidos político una corriente, que es una corriente conservadora, pero con un nuevo carácter proteccionista que no veíamos en el mundo desde hace muchos años, ¿no? O sea, desde el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, habíamos visto esta idea de querer generar un proteccionismo tan fuerte como hubo en esa época. Es algo novedoso porque habíamos vivido en la etapa de la globalización y de la apertura. Entonces, esta ascensión de este personaje, y tal como lo decía Noé, entre sus planteamientos fundamentales, están relacionados directamente con México, porque él lo que está buscando es generar
una especie de proteccionismo para desarrollar su industria, está tratando de eliminar o reducir la cantidad de trabajadores indocumentados mexicanos, que es muy grande, de 11 millones aproximadamente, para tratar, o por lo menos en términos políticos, de tener una base que lo apoye. Pues en esa medida se están planteando que habrá más empleo para los americanos. Entonces, eso es una parte. La otra parte tiene que ver con esta idea de que no vayan más mexicanos, este planteamiento un poco simbólico, un poco real, que ya veremos con el tiempo, de vamos a hacer un muro entre México y Estados Unidos. Y la otra muy importante, que también estaba comentando, ¿no?, es esta idea de que se plantea cambiar las reglas del juego en términos del comercio mundial y la inversión. Entonces, ¿cómo nos afecta a México? Pues nos afecta en nuestro movimiento de fuerza de trabajo hacia Estados Unidos, los migrantes, en el comercio que tenemos con Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio y la inversión, porque no hay que olvidar que también Estados Unidos ha invertido mucho dinero en México y en la frontera norte de México. Entonces yo lo vería en esos términos, y en esos términos es que nos va a afectar a nosotros, porque tenemos que ver qué va a pasar, cómo se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio, que parece que es un hecho. Ya podemos discutir, si quieres más adelante, cómo podría afectar. Va a afectar porque de alguna manera él va a tratar de regresar migrantes a Estados Unidos, deportar más mexicanos que lo que ya hizo Obama, que fueron alrededor de 2 millones, pero él está planteando deportar 3 millones, por lo menos de los 11, lo cual pues nos va a afectar. Esa cantidad de deportados en la frontera nos va a afectar de una manera muy importante. Y va también a tratar de luchar, ahí sí va a ser una lucha entre esta posición política y las grandes compañías inversionistas en México y exportadoras, que léase las compañías de automóviles de Estados Unidos que están en México y que tienen un efecto obviamente nacional y regional. De hecho, recientemente, antes de las elecciones, la compañía Ford anunció que iba a poner otra gran planta en México, y el mismo candidato en su momento, Trump, había dicho que eso no era posible, que cómo, y finalmente la gente de Ford contestó sus razones. Yo quisiera en este momento, antes de seguir hablando sobre las consecuencias, ¿cómo es que ahora, cuando tome posesión Donald Trump, cuáles son los pasos que tendría que seguir para realizar eso que dijo que quería realizar? O sea, hay cosas que puede decidir él como presidente, hay cosas que tienen que ir al Congreso. ¿Cómo es la cuestión, Noé? Mira, hay cosas que tienen que ver con su capacidad como presidente de cambiar los términos del Tratado de Libre Comercio. Eso corresponde al Ejecutivo, el transformar o cambiar el tratado. No tiene que ir a los congresos a pedir permiso. Y eso es, digamos, una implicación que es importante, porque es de su voluntad el decidir o no la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Como dice Eduardo, tiene efectos sobre 3 variables importantes. El efecto de corto plazo, el movimiento de tipo de cambio, genera terremotos cambiarios. Y segundo, en el caso del país, los 2 ejes de desarrollo económico, uno es comercio exterior y el otro es inversión extranjera. Los 2 los puede cambiar directamente con su decisión el presidente o el presidente electo Donald Trump. En ese sentido, ¿qué opinas, Eduardo? Sí, Donald Trump tiene la mano, por decirlo así, porque él es el presidente de Estados Unidos, es el poder ejecutivo, y él tiene mandato. Entonces él puede, por ejemplo, salirse del Tratado de Libre Comercio, o si lo quiere renegociar, como dice Noé, entonces ya tendría que ir al Congreso y ver cómo lo va a renegociar. Pero él tiene la mano, él tiene la propuesta. Entonces, desde esa perspectiva, pues tiene mucha incidencia en la economía mexicana. Como lo señalaba Noé, de entrada, digamos, en la esfera financiera, va a tener una importancia, ya la tiene, muy grande, porque cualquier propuesta que esté haciendo Trump la están viendo ahorita los inversionistas internacionales, y si estornuda, pues se sube el tipo de cambio, y si no, pues también. Hay ahorita un movimiento de capital de corto plazo, de portafolio enorme entre México y Estados Unidos. Esa es una. La otra, lo que vaya a hacer Trump, yo creo que es una discusión que va a tener que ver con México, pero como yo decía antes, va a tener
que ver también con cómo negocie con el capital internacional, le hace, por ejemplo, la Ford. Fields acaba de decir que pues ellos van a construir la planta de Focus en México y que la van a hacer y que es conveniente para los Estados Unidos incluso, ¿no? Estaba hablando de que debido a que se va a hacer la planta en México, ellos van a hacer 2 plantas en Detroit y que entonces no está eliminando el empleo. Y lo que nos dice es que va a haber una discusión. Va a haber una discusión porque finalmente hay 2 visiones diferentes, la visión del capital internacional y esta nueva visión de proteccionista, lo cual veremos hacia adelante, ¿no? Estamos hablando de los impactos de las elecciones en Estados Unidos. Vamos a un breve corte, no se vaya. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando sobre los impactos de las elecciones en Estados Unidos a nivel nacional y a nivel regional. Noé, en el tema regional y las maquiladoras, ¿cómo visualizas que se va a empezar a dar? Y eso tiene que ver con que Donald Trump dijo que quería que las empresas que estaban fuera de su país regresaran. ¿Cómo te imaginas que va a suceder? Mira, aquí un poco hay un conjunto de elementos que tenemos que considerar. Por un lado, el tipo de cambio va a jugar a favor del establecimiento de plantas maquiladoras. Por otro lado, la cuestión política va a jugar en contra del establecimiento de plantas maquiladoras. El saldo es incierto, ¿sí? Porque va a haber, como dice Eduardo, el interés de los capitales internacionales de Estados Unidos localizarse en lugares estratégicos por costos. Pero por otro lado va a haber la presión de Estados Unidos por devolverlos. Quizá el mecanismo pudiera ser de que al tratar de renegociar el Tratado de Libre Comercio por parte de Estados Unidos es imponer la cláusula de la nacionalización de los insumos extranjeros. Es decir, si vienen las plantas a relocalizarse aquí, van a tener que pagar impuestos los insumos por establecerse aquí y cuando crucen van a pagarle el diferencial de impuestos para nacionalizar los insumos locales. Y eso puede realmente obstruir, digamos, el establecimiento de plantas maquiladoras hacia futuro. Eso es importante porque la base económica de la región fronteriza pues es la industria maquiladora. ¿Y las que ya están? ¿Habrá una tendencia o una presión a que regrese? Dependiendo de los mecanismos que se establezcan en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, como te digo, si establece la nacionalización de los insumos, es un costo muy alto para las industrias localizadas actualmente que tenderán a relocalizarse hacia Estados Unidos. Eduardo. Sí, yo creo que lo que hemos visto es que cada vez más, y es cierto, Estados Unidos ha visto reducir las exportaciones a México de insumos porque están llegando muchos insumos de bienes intermedios, de bienes de consumo final de China. Basta ir a Manzanillo y ver el puerto inmenso que está ahí, que es el puerto más grande de América Latina, y para cuantificar la cantidad de insumos y de cosas que vienen de Asia ya. Entonces, en esa perspectiva, lo que plantea Noé es un elemento muy importante, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de ya insumos que se utilizan para exportar a Estados Unidos. Pero sin embargo hay que tener claro también que si bien dentro de su discurso Trump ha hablado de la pérdida de empleos que se han generado porque se han venido empresas a México maquiladoras, hay que ser claros que para empezar ese tipo de empleos que existían en Estados Unidos ya no existen. Lo que ha sucedido es que con el desarrollo tecnológico esos empleos se fragmentaron, ciertas partes donde son intensivas de mano de obra las trajeron a México, puesto que aquí el salario es barato, y otras se tecnificaron. Ya usan robots y en lugar de usar un obrero, ahora usan un ingeniero en computación que mueve los robots. Es decir, subió el nivel del trabajador en términos de educación y es muy difícil realmente que esas maquiladoras, pienso yo, regresen tal cual a Estados Unidos, la verdad. Y por otro lado, la renegociación del tratado, pues tiene que tomar en cuenta que también Estados Unidos se generan muchos empleos porque exportan a México. México es uno de los importadores de mercancías de Estados Unidos más grandes y sobre todo en el sector automotriz. Entonces, yo creo el futuro es incierto y está relacionado con esta negociación de poder entre estas empresas, este capital internacional y claro, la política que también juega un papel
La política puede cambiar las cosas. Exactamente, en eso estaba pensando, ¿no? Leí por ahí en un artículo que se afirmaba o se le decía así, muy de tú a tú a Donald Trump, el problema no es México, el problema no es el Tratado de Libre Comercio, el problema es China. ¿Qué opinas de eso? Bueno, de hecho, digamos, dos de los países que estuvo asociado Trump en su discurso político, en términos de generar una imagen negativa, uno fue México y el otro fue China. Pero la diferencia es el tamaño de poder político que hay entre las dos economías. China sí tiene capacidad política para gestionar, digamos, o defender sus intereses ante Estados Unidos. México no tenemos la capacidad política para defender nuestros intereses políticos. Hay otro elemento que es fundamental, la migración, los migrantes. En Estados Unidos, 11 millones, de los cuales en este momento lo que ha dicho Trump es que por lo menos 3 millones. Él habla de criminales, delincuentes y me imagino que también otros que están en Estados Unidos, otros migrantes que no tienen documentos. ¿Cuál es el impacto de esto en Estados Unidos? ¿Qué harán las empresas que en este momento tienen contratados a este personal? ¿Y qué haremos en México? ¿Cómo visualizas? Mira, sí, ese es un problema que ya tenemos y también se puede ver a nivel nacional y planteándolo regionalmente. Digo, Tijuana ha sufrido mucho por las deportaciones que se dieron durante la presidencia de Trump. Aquí tuvimos muchísima gente de Obama, que llegó a estar en el bordo, ¿te acuerdas? Todos esos problemas de hacinamiento social, drogadicción, desempleo. Entonces, ese es un problema que se nos va a presentar y sí se va a presentar mucho más en la frontera porque los deportados no los mandan a sus lugares de origen, te los dejan aquí en la puerta, ¿no? Entonces, eso sí va a ser un problema. Se habla de que realmente son como 300,000 migrantes que sí tienen problemas de criminalidad, que podrían salir rápidamente. Y yo creo que eso es determinante, es prioritario en este presidente electo Trump y lo va a hacer. Dentro de sus planteamientos que tiene él prioritarios es el de la migración, es hacer la barda, es deportar y es cambiar el Tratado de Libre Comercio. Sí, pero en términos de la migración es forzar a México a que pague parte de la barda, imponiendo ya sea un impuesto de 30% a los envíos de remesas, que como sabemos son alrededor de 25,000 millones de dólares, o pidiendo papeles de trabajo a los migrantes que van a depositar. El 99% de las remesas que se registran son a través de giros electrónicos en Western Union, ¿no? Ahí es la idea que les pidan papeles antes de enviar las remesas. Eso puede generar un problema grave, pero bueno, ya sabemos que los mexicanos ya podrán hacer otras cosas. Y una consideración también importante es la cuestión de seguridad pública de la región fronteriza. Si vamos a ser huéspedes de delincuentes y está retornando la violencia en la frontera, imagínate lo que podemos pensar hacia el futuro en términos de seguridad pública para la región. Ciertamente una serie de temas de la mayor importancia y bueno, vamos a seguir hablando de esto, vamos a ir a un breve corte, no se vaya. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera, el programa que hacemos en el Colegio de la Frontera Norte para usted. El día de hoy estamos hablando de los impactos de las recientes elecciones en Estados Unidos. Noé, ya estamos en nuestro último bloque. A mí me gustaría mucho que habláramos o nos hablaras de qué tendríamos que estar haciendo a nivel gobierno, a nivel sociedad, a nivel regional. Mira, yo lo contextualizaría en el siguiente. A nivel macroeconómico, el planteamiento que va a hacer el presidente electo Trump es cambiar la política macroeconómica. Obama le dio peso a la parte de la oferta de dinero para hacer política económica y generar prosperidad y crecimiento económico y el empleo en Estados Unidos. Trump va a ir más bien por la política fiscal, a través de reducción de impuestos a las grandes fortunas
y control del déficit público para generar crecimiento económico. Eso va a tener impacto para la política mexicana porque son los factores con los que tenemos que lidiar. Lo que se va a suceder es generar una disminución de impuestos para promover el consumo interno, generar crecimiento económico, bajar la tasa de interés, promover la inversión de los locales, y eso va a hacer que en México tengamos que seguir una política diferente en términos de lo que estamos haciendo con Obama. Con Obama estuvimos nosotros controlando la tasa de interés, nosotros ya ahora vamos a tener una tasa de interés que va a ser diferente, nos va a dar un respiro en ese término, pero viene el problema de las calificadoras en México para el próximo periodo. Y si no tenemos un déficit un superávit primario de al menos 1%, nos van a bajar la calificación. Entonces México tiene que trabajar en términos de mejorar su calificación, generando varios indicadores económicos como el superávit primario, reducir todavía más el gasto, o controlar más el gasto, más que reducirlo. Entonces tenemos, digamos, una serie de cosas que tenemos que hacer que va a hacer que tengamos un problema todavía más de crecimiento económico. Las calificadoras nos han pedido un crecimiento económico de 1.5% o más. Nosotros no podemos lograrlo, digamos, con la meta del presupuesto, del superávit del presupuesto de 1%. Eduardo. Sí, yo creo que el aspecto México por lo pronto va a tener que ajustarse el cinturón dolorosamente. Nuevamente. Y nuevamente, porque sí es cierto que uno de las primeras, el primer escenario es que México debe parecer atractivo, ¿verdad?, y seguro a la inversión y a la inversión internacional, por eso hablamos de las calificadoras, ¿no? Y en ese sentido, pues va a tener que tener una disciplina fiscal muy fuerte que nos va a pegar a todos y que va a pegar al crecimiento económico, ¿verdad? Y tiene que también hacer otras cosas. Eventualmente, si hay que renegociar el tratado, pues lo va a tener que enfrentar. Yo creo que el momento ahorita es esperar a ver de cómo vienen los cambios que están planteando. Y siempre argumentar que finalmente todo este proceso de exportación e importación entre México y Estados Unidos es parte también de una cadena mundial, cadenas de valor, donde hay insumos y hay bienes terminados que México exporta, que tienen muchos insumos de Estados Unidos, que tienen de China. Entonces no es tan fácil, ¿verdad? Porque imponiendo una tarifa a México podría incluso dañar a empresas de los Estados Unidos, ¿verdad?, porque les encarecería los costos. Entonces habría que ver un poco y estar muy atento a lo que viene. Y desde la parte de la migración, yo creo que el gobierno de México, yo sé que no va a haber recursos, pero tiene que ser un esfuerzo, tiene que haber un programa, tiene que haber un orden y estar esperando a ver cómo van a venir estos deportados y cómo se van a poder canalizar, ya sea a sus lugares de origen o... hay leyes para deportados, para retornados en países como Colombia, Ecuador, que están todavía incluso más avanzadas que las en México, porque en México no está muy claro qué hacer con los retornados, ¿verdad? Y también hay una incapacidad regional, por ejemplo en Baja California se ve sobrepasado. Por eso han surgido tantas organizaciones civiles de apoyo al migrante, porque pues, las autoridades no tienen ni los recursos ni la organización para manejar estos volúmenes. Y según entiendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como punto prioritario en su agenda el tema de los deportados, en la próxima reunión que va a tener el presidente Peña Nieto con Donald Trump. Y en el COLEF, Noé, ¿cómo es que estas elecciones en Estados Unidos afecta el tema de la investigación que ustedes hacen? Mira, lo que pasa es que la frontera es el crisol de los problemas México-Estados Unidos. Entonces nosotros vamos a tener realmente un campo muy fértil para la investigación científica, para con los resultados científicos apoyar las decisiones públicas y un poco orientar hacia dónde debemos movernos como región y como país. Sí, yo coincido. Este nuevo escenario abre brechas de investigación muy importantes desde el punto de vista particularmente el económico, el social que se nos viene, y el de los estudios de la migración. Esos temas creo que en el COLEF van a tomar relevancia porque hay que estudiarlos, se vienen cambios y los cambios hay que entenderlos y hay que aportar desde la visión académica, tratar de darles una explicación. Desde el método científico, Noé, es decir, en la investigación, cuando se habla en términos generales, de pronto pudiéramos tener una impresión
de que es algo como fuera de este mundo. Es muy importante que el ciudadano común entienda, comprenda qué es una investigación científica. ¿Me puedes explicar eso? Sí, una investigación científica es un trabajo que está elaborado con métodos precisos, pero que exige que los resultados se repliquen. Es decir, para usar el método científico necesitamos que los trabajos sean replicables. De esa manera, un científico, un ingeniero o un político puede tomar nuestros resultados y replicar el diseño del trabajo que se hizo y tiene que generar los mismos resultados. Si no se obtienen los mismos resultados, no estamos usando el método científico. Y eso es lo que nos permite a nosotros hablar de una manera más profunda o más sólida de qué son los resultados científicos. ¿Sí? Son resultados que no están determinados por mi capacidad, por mi autoridad, sino que están avalados por la réplica de los resultados. Los datos que se obtienen a través del método científico son comprobables. Comprobables, exactamente. Entonces, digamos que el Colegio de la Frontera Norte, como los centros de investigación, hay un detalle también. Cuando hablamos de investigación científica, pareciera ser que nomás es el médico o el químico que está en un laboratorio. En el caso de este ámbito social, económico, cultural, ¿cuál es el laboratorio? Pues es la misma sociedad. Entonces, la gente que estudia problemas sociales, lo primero que tiene que hacer es hacer investigación básica. Podemos dividir la ciencia en ciencia básica y ciencia de aplicación. Entonces, la investigación básica es la recopilación, el ordenamiento de la información que tiene que ver con la realidad. Y para eso hay que desarrollar encuestas, hay que desarrollar entrevistas, bases de datos. Y la segunda parte es darle una explicación, como decía, no es científica, a través de enfoques teóricos que permitan hacernos entender cómo afecta un fenómeno a otro fenómeno, cómo presentarlo, ¿verdad? No solo a la comunidad académica, sino también cómo divulgarlo ante la sociedad, particularmente lo que son los problemas sociales y económicos que a toda la gente le importan. Tal vez cuestiones ya muy específicas de reactores atómicos, no a todo el mundo le interesarán, claro, pero lo social y lo económico es algo que... Por supuesto, a todos nos afecta. Les agradezco mucho su presencia en Diálogos. Los invito a seguir hablando de esto que es tan importante que entendamos y asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos. Muchas gracias. Y a usted lo esperamos en un próximo programa de Diálogos desde la Frontera, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.